Buen día para todos. Sean todos bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hablar de temas muy importantes de la pedagogía, como lo son los tipos de pedagogía. Esta tiene tres enfoques diferentes, como lo son la pedagogía heteroestructurante, la pedagogía autoestructurante y la pedagogía dialogante o también llamada interestructurante. Empecemos con la pedagogía heteroestructurante. Cuando hablamos de heteroestructurante, podemos definir a simple vista que estamos hablando de una sola persona. Por ello, una manera fácil y rápida de explicar lo que significa la palabra heteroestructurante o la pedagogía heteroestructurante es que el proceso de aprendizaje está basado en una sola persona o una sola persona es el protagonista de este aprendizaje. Ahora bien, como podemos observar, tenemos que dice la pedagogía tradicional y modelo heteroestructurante. Ustedes dirán, pero si estamos hablando de la pedagogía heteroestructurante, ¿por qué vamos a hablar de la pedagogía tradicional? Muy bien, cuando hablamos de heteroestructurante, hablamos de lo antiguo, esa educación antigua. Por lo tanto, nos vamos a la pedagogía tradicional, que es el primer indicio de pedagogía que tenemos nosotros como seres humanos. Ahora bien, la pedagogía tradicional es un enfoque educativo que se centra en la transmisión de conocimientos y habilidades de manera directa desde el profesor al estudiante. Como les decía, es el profesor el que dirige la clase, es el profesor quien tiene el mando. Estas clases suelen ser magistrales, es decir, el estudiante tiende a ser solamente receptor y un receptor pasivo, no es ni siquiera un receptor activo, sino un receptor pasivo. Continuamos, dice que este método se caracteriza por su estructura rígida, la memorización de información y la evaluación basada en exámenes y pruebas estandarizadas. Como les decía, acá el estudiante, su método de aprendizaje es la memorización. Por ello, podemos deducir entonces que en esta pedagogía heteroestructurante, el método de enseñanza es la memorización, el hecho de repetir y repetir y repetir al pie de la letra. También tenemos que el maestro es el único centro de esta enseñanza, no como en otro tipo de pedagogías que fomenta la autonomía del estudiante, sino que aquí el estudiante está obligado a seguir tal cual lo que se le diga, lo que el profesor le diga. También tenemos que aquí el estudiante, como ya les comentaba, no podrá ni pensar, ni imaginar, crear, ni investigar. Como anteriormente les comentaba, o sea, el estudiante aquí es un receptor pasivo. Él no se preocupa, pero ¿por qué me están tratando así? ¿Por qué tengo que hacerlo así? Sino que él simplemente se dispone a apreciar todo lo que el profesor le dice. Aquí podemos observar que estos dos niños los cuatro niños tienen una manera de pensar diferente. Sin embargo, en la tradicional, el docente debe procurar o procura que el estudiante piense de la misma manera. Es decir, el profesor moldea los pensamientos, las ideas de los estudiantes a su gusto. Ahora tenemos también que aquí existe un paradigma tradicional. ¿Pero qué es un paradigma? Para resumir, podemos decir que un paradigma es como ese legado que queda entre los tiempos, hablándolo ahora en la educación. Dice que el paradigma tradicional en la educación se refiere a un conjunto de creencias, valores y prácticas establecidas que han guiado la enseñanza durante muchas décadas. Es prácticamente un legado. Este enfoque se centra en la transmisión directa del conocimiento del profesor al estudiante y está caracterizado por una estructura rígida y autoritaria. En este tipo de aulas tradicionales, con docentes tradicionalistas, no existe tal hecho como el de opinar, el de hacer una sugerencia, el de profe, es que yo quiero decir algo. Un ejemplo para poder entender cómo funciona una clase, están en una clase
el maestro está dictando un tema sobre arte y algún estudiante tiene de pronto la idea de dar una sugerencia. En cualquier otro tipo de método, el estudiante sería libre de levantar la mano y decir, profe, tengo esta idea, podemos hacerlo de esta forma. Pero en el tradicionalista, no. Porque en este simplemente es lo que el profesor dice. El profesor es la autoridad, el profesor nunca se equivoca y es el que se encarga de transmitir todo. Y todo se hace al pie de la letra de lo que el docente dice. Un ejemplo, podemos verlo aquí. El profesor está soltando expresiones, y los estudiantes lo que hacen es recibir, tal cual como el profesor lo dice, tal cual ellos lo reciben. En estas imágenes también podemos observar lo que les estaba diciendo anteriormente, y es que los estudiantes ven a su docente como un libro abierto de conocimientos. Acá en la segunda imagen podemos ver que el docente está metiendo toda la información tal cual, por los libros podemos incidir que es tal cual como está escrita, tal cual está escrita, el profesor le está entrando a la mente. Y acá podemos ver que los estudiantes son manejados, porque recordemos que anteriormente yo les comentaba que en este método el estudiante no piensa, no imagina, no crea y mucho menos investiga. Entonces se podría decir que el estudiante está siendo manejado a través de una llavecita imaginaria. También cabe resaltar que en este método tradicionalista hay un propósito, un contenido, una estrategia y una evaluación. En el propósito es transmitir saberes específicos, como lo vemos aquí en esta imagen, saberes específicos como matemáticas, español, lectura, etc. En el contenido son saberes enciclopediados y normas de convivencia. Pueden ser cartillas, pueden ser diccionarios grandes o chicos. Y la secuencia del aprendizaje es acumulativo, sucesivo y continuo. En las estrategias tenemos que es un método de imitar, repetir, ya que el docente tiene el deber de repetir, pero también hacer repetir a sus estudiantes. Y en cuanto a la evaluación, esta se hace de manera, se podría decir que al final, para incidir si el estudiante se aprendió al pie de la letra lo que el docente le está enseñando. Ahora, muy bien, vamos con los principales aportes. Como principal aporte tenemos que los conocimientos son construidos por fuera de las aulas de clase. Esta reconoce el papel positivo del ejercicio, la tarea y la práctica en el aprendizaje. El esfuerzo garantiza el aprendizaje, el maestro es quien destaca en este proceso educativo. Cuando decimos que el esfuerzo garantiza el aprendizaje, es porque el estudiante debe hacer un esfuerzo un poco mayor, podría decirse, al momento de aprenderse todo tal cual, al pie de la letra. Debe poner mucho de su esfuerzo. Y esto es lo que va a dar este resultado positivo en el futuro. Cuando hablamos de modelo heteroestructurante, es un enfoque educativo en el que la estructura del proceso de aprendizaje es impuesta principalmente por agentes externos como los docentes, las instituciones educativas o los programas curriculares. Ya les he explicado al principio que cuando hablamos de heteroestructurante, hablamos de una sola persona. Es una sola persona el que está encargado de dar o impartir ese proceso de aprendizaje. Ahora, muy bien, hablando de una visión global de lo que es esta pedagogía tradicional, tenemos que aquí hay una reiteración y es el aprender y retener conocimiento. Los aprendizajes carecen de significancia. Acá el aprendizaje, por ser memorístico, puede ser a corto plazo, ya que es comprobado que el estudiante retiene un poco más cuando aprende desde su experiencia.
Pero como estamos hablando del modelo tradicional, el estudiante simplemente memoriza y esto puede ser algo que con el tiempo puede ir olvidándose. Por eso es que se determina que no tiene una significancia, porque no es como tal que deja algo impartido en el estudiante para su vida. Acá también se puede ver una violencia hacia el niño, ya que docentes tradicionalistas tienden a someter o a castigar a estudiantes al momento de cometer una equivocación, al momento de repetir algo mal o simplemente al fallar en una simple cosa. Entonces podemos decir que el maestro dicta o imparte la clase y disciplina. El alumno, quien toma la lección, debe atender, porque si no lo hace, va a perder el año. Acá dice que tiene una diversidad de percepciones entre niños y adultos, ya que los niños los pueden percibir como algo complejo, como algo duro, mientras que los adultos pueden percibirlo como que es la mejor manera de poder enseñar. Acá es donde llega esa famosa frase que hemos escuchado entre muchas personas, que es que la letra con sangre entra. Podemos que nuestros antepasados, nuestros abuelos, siempre podrían tener este dicho, y es que fue de la manera en que ellos aprendieron. Sin embargo, se debe crear una alternativa para que este método pueda ir evolucionando y no se deba quedar en lo mismo. Dicho todo esto, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro lo que es el método heteroestructurante y la pedagogía tradicional. Bueno, ahora pasemos a la pedagogía autoestructurante. Este enfoque es completamente opuesto. Aquí los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje. Ellos deciden qué aprender, cómo aprenderlo y a su propio ritmo. El rol del profesor aquí cambia y se convierte en una guía que acompaña y asesora al estudiante, pero sin imponer contenidos o estructuras. Este método se basa en la idea de que cada estudiante tiene intereses y formas de aprender distintas, en donde la autoestructuración fomenta la responsabilidad y la autonomía, ya que los estudiantes deben aprender a gestionar su propio proceso de aprendizaje. Entre sus ventajas, destaca que promueve la autonomía, el pensamiento crítico y el aprendizaje personalizado. Sin embargo, puede ser difícil de implementar en entornos con muchos estudiantes y requiere un alto grado de madurez y motivación por parte y hoy les vengo a hablar sobre el modelo pedagógico dialogante. Este tiene un enfoque educativo que se centra en la interacción entre los estudiantes y el docente y entre los estudiantes mismos. Las siguientes características son el diálogo. Es la interacción entre el docente y el estudiante, que tienen un tipo de diálogo, puede ser sobre las clases, etc. La participación activa. Aquí el estudiante participa activamente en el proceso de aprendizaje, compartiendo sus ideas, experiencias, etc. Entre ellas también tenemos el respeto y la empatía. El modelo pedagógico dialogante se basa en el respeto, la empatía hacia las personas y los estudiantes entre sí. También tenemos aprendizaje colaborativo. Aquí los estudiantes trabajan en equipo mutuamente para alcanzar objetivos comunes y construir conocimiento. Bueno, ventajas. Fomenta la creatividad y la innovación en el estudiante, ya que estimula a compartir sus ideas y perspectivas. Desarrolla habilidades sociales. Ya en este desarrolla las habilidades sociales como la comunicación, la empatía, el respeto. Desafío. Requiere la planificación cuidadosa. Aquí se asegura que los estudiantes estén participando activamente y construyendo conocimiento. También que puede ser desafiante para el docente, ya que requiere mayor flexibilidad y adaptabilidad en el aula. Requiere también una evaluación continua.
para asegurarse que el estudiante esté alcanzando el objetivo de aprendizaje. Esto es todo, pues así vemos que el modelo pedagógico dialogante es muy importante también en el aula, tanto para los docentes como los estudiantes. Gracias. Muy bien, entonces, como podemos observar, cada una de estas pedagogía, cada tipo de pedagogía tiene características, ventajas, desafíos diferentes. En la heteroestructurante se ve la estructura y el controlamiento. En la autoestructurante se fomenta la autonomía y en la dialogante o interestructurante se fomenta el diálogo y la colaboración. Espero que este video haya sido de su agrado. Hasta la próxima.